El tema es la unidad mística de la iglesia. Vaya conmigo a la base bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 15, a partir del versículo 4. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Fíjense, cuando hablamos acerca del concepto bíblico de unidad, en este caso de unidad en Cristo, que puede ser de manera individual, o sea, cada creyente en una relación personal con el Señor, o de manera colectiva, como la iglesia del Señor, que es llamada el cuerpo de Cristo. Nos estamos refiriendo a una serie a su vez de conceptos que son los que le dan sentido a la palabra unidad, que todas están diseminadas por toda la Biblia y que constituyen las formas en cómo cada uno de nosotros o de manera universal como iglesia nos relacionamos con el Señor. Hay muchas y diversas maneras en las que esta unión es conceptualizada en la Biblia. La Biblia habla de esta dinámica diciendo que nosotros todos estamos en Cristo. Diga conmigo, estamos en Cristo. Pero por otro lado también se nos dice que Cristo está en nosotros. También se nos habla de que somos de Cristo. Y Pablo también expresa que estamos con Cristo. Todo esto para enfatizar la unidad de la iglesia con su Señor. Y es interesante porque quien más maneja este concepto de unidad, no solo de unidad, sino todas las facetas que son parte del mismo concepto, es Pablo. Sin embargo, cuando Pablo habla de cada uno de estos elementos, lo hace por separado en diversos espacios que están allí en la Escritura. Ahora, el pasaje bíblico más completo que habla de esa dinámica de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, y cómo esto a su vez beneficia a la vida del creyente en sentido espiritual, precisamente es donde acabamos de leer aquí en Juan 15, donde Cristo habla acerca de esa dinámica entre Él estar en el creyente, a su vez el creyente estar en Cristo. Ahora, yo quiero que usted preste atención a esto, porque yo quiero enfatizar qué significa entonces estar en Cristo y qué significa que Cristo esté en nosotros. Ahí es donde el concepto místico o metafísico que nosotros expresamos en el tema cobra relevancia. ¿Por qué? Porque cuando se habla de unión mística, no se está hablando de una unión común y corriente de la que nosotros estamos acostumbrados a experimentar con la gente que nos queda alrededor. Se está hablando de una unión sobrenatural, de una unión que trasciende el tiempo y el espacio, de una unión que comienza en la eternidad pasada, continúa en el presente y seguirá en la eternidad futura. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo? Usted dirá, pero ¿cómo es posible esto? Si toda relación tiene un punto de partida, si toda relación comienza en un momento, si en algún momento usted tiene que conocer a alguien, entablar una amistad para comenzar a relacionarse con esa persona, ¿cómo es posible que en este caso con Dios nuestra relación sea mística y metafísica? ¿Por qué metafísica? Porque va más allá de lo físico, de lo común, de lo cotidiano. Por eso dije, es eterna. ¿Cómo es posible que nosotros, no habiendo existido eternamente,
Al mismo tiempo, este concepto engloba que nosotros teníamos una relación desde la eternidad pasada con Dios. Es allí donde conceptos tan fuertes y relevantes como lo que aparecen en Efesios 1:4 nos van aclarando el panorama cuando nos dicen que Dios, ¿qué hizo? Nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 dice lo mismo, que en Cristo Jesús estábamos antes del comienzo de todas las cosas. ¿Cómo es posible que Dios nos haya escogido antes de todas las cosas si nosotros se supone que formamos parte de todas las cosas que han sido creadas? ¿Cómo es posible que Dios nos haya llamado cuando ni siquiera nosotros no habíamos nacido, no habíamos interactuado con Dios? ¿Cómo es esto posible? ¿De qué manera fue que Dios se relacionó con seres inexistentes? Dios se relacionó con cada uno de nosotros utilizando uno de sus atributos más importantes, y es lo que expresa precisamente Romanos, y ese es el concepto de presciencia. Diga conmigo, presciencia. ¿Qué significa presciencia? Significa conocimiento anticipado de todas las cosas. Y en ese conocimiento anticipado de todas las cosas, dice la Escritura, a los que antes conoció, a esto también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que tú no tuviste que existir, que estar en la eternidad pasada, presente de manera personal o consciente, para que ya Dios te conociera. Para que ya Dios supiera quién eres tú, cómo te llamas, dónde vives, y conociera el momento exacto en que tú te encontrarías con Cristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Es ese preconocimiento. Ahora, es bueno que usted entienda algo, porque de manera personal, yo, José Luis Pimentel, tengo una guerra contra la soteriología calvinista que interpreta esto de la siguiente manera. Interpreta esto diciendo que proecno, que es de donde viene presciencia o conocimiento anticipado de todo, no solamente se está refiriendo a una clarividencia de Dios, de conocer todo antes de que las cosas sucedan, sino de que Dios es un Dios determinista, que Él determinó desde la eternidad a quien Él escogería para que fueran parte de sus hijos, de su reino. En pocas palabras, el calvinismo lo que dice es, sí, Dios conoce de manera anticipada, pero Él conoce lo que ya previamente Él programó, lo que Él determinó que sucediera. En pocas palabras, todo el que va a venir al Señor va a venir porque Dios obró en él de manera tal que no tenía forma esa persona de resistirse a ese llamado, lo que se conoce como gracia irresistible. En pocas palabras, es como si Dios la agarrara a usted, hermana, que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de Cristo, y le doble el brazo y le dice, sí, pero tú vas a convertirte, tú vas a buscar de Dios, bendito sea el Señor. No se trata de eso, porque no tenemos a un Dios que coarta la libre voluntad del hombre. Dios se quiere relacionar con gente que lo quieran amar voluntariamente, que le quieran servir voluntariamente, y no por obligación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso malinterpretan lo que dice Juan 6:46, cuando dice, y es uno de los versículos insignia de ellos, cuando dice allí Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió lo trajese. Ahí el calvinista dice, tú ves que es Dios que tiene que coaccionar, que Dios lo trae arrastrado, que Dios lo trae a las buenas o a las malas, que no depende de que tú quieras o no quieras, que Dios te quiere salvar a ti, pero dentro de esa misma dinámica salvífica de ellos, Dios escoge a alguno y rechaza a otro. Yo no conozco un Dios que rechace a nadie. Yo conozco un Dios que le da la oportunidad al hombre de que lo reciba voluntariamente. ¿Cuántos alaban a Cristo? El problema está cuando usted se queda solamente en el versículo 46. Porque ellos se quedan allí para justificar esa aberración de que Dios es selectivo. Yo conozco a un Dios que la Biblia, por el contrario, dice, de tal manera amó Dios a todo el mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la respuesta para ellos en Juan está en el siguiente versículo, porque hay que ver de qué manera es que se cumple en el futuro el hecho de que, habiendo sido escogidos
en Él, Dios logra en el momento de que venimos a la existencia, efectivamente venir a Él. Porque en la eternidad usted no estaba. En la eternidad usted no tenía conciencia. Pero llegó un momento en que usted llegó a este mundo, nació. Y Dios le dio raciocinio, capacidad cognitiva, le dio inteligencia, le dio libre albedrío para que usted tome decisiones sabias. Y es en el momento en que Dios se presenta al hombre, ¿con qué? Con lo que dice Juan 6:46, que es la continuación de ese versículo, de ese pasaje, cuando dice, y como está escrito, todo el que aprendió de Él, vino a Él. ¿Cuántos aprendieron del Señor? ¿Cuántos fueron enseñados por el Señor? ¿Cuántos? Ay, ay, ay. Levante la mano y adore a Dios. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios? Nos enseña con la herramienta salvífica por excelencia, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la salvación. Por eso Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, es así que de manera propositiva, Dios nos escoge desde la eternidad, cuando no había tiempo, mi hermano. ¿Cómo lo hace? Él está en la eternidad, pero increíblemente, Él está en este presente. Se encuentra lejos en el pasado, pero Él está viendo lo que está pasando ahora. Él conoce lo que va a suceder de antemano dentro de una hora con usted. Él sabe lo que va a pasar dentro de un año. Él sabe dónde van a estar sus hijos. Él sabe hacia dónde Él te lleva. ¿Cuántos alaban al Señor? Y posiblemente, como tú no eres capaz, por no tener ese atributo, de entender la realidad como la entiende Dios, en el momento previo a tú tener que afrontar la decisión más importante de tu vida, que es servirle a Dios, en esos momentos y en esos tiempos, te pasaba como a mí, que yo no quería saber de Dios. Yo me burlaba del Evangelio. Yo era enemigo de Dios. Mucha gente aquí lo era. Mucha gente aquí no quería saber de la iglesia. Mucha gente aquí no quería saber del pastor, de los hermanos, de nada de eso. El detalle está en que mientras tú renegabas de Dios, mientras se te predicaba el Evangelio y tú decías, ahora no, después, mientras tú decías, después que yo resuelva algo, yo me convierto, Dios te estaba mirando y Dios estaba riendo, porque Él sabía que dentro de poco tiempo tú entrarías a formar parte de aquellos escogidos cuando fuera confrontado con la palabra de Dios. Tuvo que llegar a tu vida un momento de inflexión, no sé qué. Hay momentos, mire, yo he escuchado gente que dice, yo no sé por qué, hay muchos cristianos que para convertirse tienen que morírsele a alguien. Tienen que perder un trabajo, tienen que enfermarse, el matrimonio se les tiene que estar desbaratando, tiene que tener alguna deuda. Porque la mayoría de la gente tiende a no buscar a Dios en su mejor momento. Porque precisamente ahí es donde está el problema. El hombre en su rebeldía, mientras siente que no necesita a Dios, evade a Dios, rechaza a Dios. Y Dios es quien tiene que permitir momentos en los que toquemos fondo, donde todos nuestros recursos sobre aquellas cosas que poníamos nuestra esperanza se desvanezcan, para que al final nosotros entendamos que en esta tierra no vamos a tener una plataforma más segura que el Dios Todopoderoso que desde la eternidad nos está llamando. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Es allí cuando no te queda nada, solamente te queda una cosa: levantar tus manos y rendirte delante de Dios. Levante su mano y adore al Señor. Es así que para nosotros, la elección no es arbitraria. La elección consiste en un ofrecimiento que Dios nos hace y nosotros lo recibimos. Ya Dios previamente sabía quiénes lo aceptarían y quiénes lo rechazarían. Quiere decir que esta dinámica consiste en que usted no puede salvarse a sí mismo, no tiene mérito alguno. Todo lo tiene que hacer Dios, pero sí usted tiene algo que aportar dentro de esa conversación y es una respuesta. Dios está esperando la respuesta de cada uno de aquellos a los que se le ha presentado el Evangelio. Y la respuesta es recibir a Cristo. Como ya Dios lo sabe, Él te escogió desde la eternidad y te ha hecho propiedad de Cristo. Este primer elemento nos habla acerca de que pertenecemos a Él aún antes de nosotros siquiera haber escuchado de Cristo, porque ya Dios nos vio desde lejos que en algún momento nos chocaríamos con la roca de salvación que es Jesús. Escuche. Segundo, este concepto de estar en Cristo no solamente concierne al momento en el que
en la eternidad todavía Jesús no se había encarnado. Formamos parte de la familia de Dios de manera anticipada por esa elección eterna. Sino que también estuvimos y estamos en Cristo desde su propia encarnación. Es decir, que esa unidad con el Señor es tan fuerte en nosotros que aún todavía, en ese momento, sin estar cada uno de nosotros presente ni consciente de lo que estaba pasando allí, todas las acciones de Jesús, Dios se las atribuye a los escogidos. Jesús vivió una vida santa de obediencia, de justicia, para que todas esas virtudes de Jesús se le imputaran luego a aquellos que lo recibirían como Señor y Salvador. Es decir, que como dice Pablo, allí en Romanos, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Levante su mano conmigo y diga, yo soy justo, no por justicia propia, sino por la posición que yo ocupo, privilegiada, de estar en Cristo, que me otorga justicia. Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor. Pero eso va más lejos. Es que nosotros en Cristo, todo lo que Él obró, Dios lo visualizó, lo vio, lo percibió espiritualmente como acciones hechas por aquellos que estamos inmersos en Él. Por esa razón que la obra de salvación en nosotros es tan poderosa. ¿Por qué? Porque todos estábamos condenados por el pecado. Merecíamos la muerte. Merecíamos la sentencia eterna de estar condenados en el infierno. La Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y a quienes le correspondía esa muerte era a nosotros, pero Dios decidió cargar el pecado de cada uno de nosotros sobre Jesús. Y por eso la Biblia enseña que Cristo, que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. En pocas palabras, en la cruz Jesús estaba viendo a Carlos Mato, a José Luis Pimentel, a Juan Paniagua, en la persona de su Hijo. Jesús recibió el rechazo en la cruz, que no era producto de sus propias acciones, sino el rechazo que todos nosotros teníamos por nuestra condición delante de Dios. Él sintió el abandono por cargar un pecado que no era suyo, pero allí Jesús, en esa unidad mística con nosotros, pagó la consecuencia de la lejanía de Dios por causa del pecado de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia enseña que en Cristo todos morimos. Dígale a la persona que está a su lado, tú moriste en Cristo. Tú has muerto al pecado en la muerte de Jesús. Pero eso no es todo, sino que el mismo apóstol, en el versículo 6, el capítulo 2, a los Efesios, no se quedó en solamente muerte. ¿Por qué? La muerte es la mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros a través de Cristo. Pero la resurrección es la mayor muestra del poder de Dios en favor de sus hijos. Es decir, que si Cristo murió por todos, también en su resurrección resucitó por todos y nos ha brindado a cada uno de nosotros la resurrección espiritual. La gente cree que la resurrección es un evento solamente futuro. Esa resurrección de entre los muertos es la consumación de toda la obra que Jesús ha hecho en favor nuestro al momento en que Él regrese. Pero ya nosotros hemos resucitado espiritualmente hablando, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Cristo, al morir por nuestros pecados y nosotros estando representados en Él, al momento en que Cristo se levanta de la tumba, es como si también nosotros nos hubiésemos levantado con nuestro Señor de entre los muertos. Es por eso que dice Efesios 2, a partir del 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente eso,
juntamente con Él, diga conmigo, nos resucitó. Dígalo más fuerte, nos resucitó. Pero no conforme con eso, dice, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dele ese aplauso fuerte, déselo con vida al Señor. Wow. Esto es impresionante, porque hoy usted tiene vida, porque Jesús le dio vida. Usted ha sido resucitado, porque Dios le ha dado resurrección. Usted no lo percibe, usted no lo entiende, pero sucede que cuando a usted le hacen el llamado y el Espíritu Santo te convence de pecado y de repente tú pasas quebrantado, tú pasas llorando, tú pasas sintiendo algo especial que Dios está haciendo contigo, pero todavía tú no sabes dimensionar, espiritualmente hablando, todo lo que Dios está haciendo contigo y todos los privilegios que Dios te está otorgando como salvo, como nuevo hijo recibido en la familia de Dios. Tú no lo percibes porque en ese momento solamente estás sintiendo la gracia salvadora del Señor, pero Dios te está dando un privilegio demasiado grande. Ay. No solamente te resucitó en ese momento y te dio vida, sino que Dios te ha elevado. Diga conmigo, me ha elevado a una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque posiblemente usted esté sentado en esta iglesia sudando como un caballo, como está el predicador. Posiblemente usted esté allí cómodo. Posiblemente usted tenga alguna situación en su casa que resolver luego que salga de aquí. Posiblemente usted se vea al menos. Posiblemente usted se sienta hasta rechazado. Pero si usted analizara y lograra discernir y entender la posición en la que Dios lo ha puesto a usted, sin ánimo de ser orgulloso, usted andaría parando pechito, usted andaría haciendo así, usted andaría soplándose las uñas. ¿Por qué? Porque mientras tú te ves aquí en la tierra, mientras tú te sientes insignificante, para Dios verte a ti, Dios no tiene que mirar para abajo como si fueras poca cosa. Para Dios verte a ti solamente tiene que mirar hacia el lado, porque Él te ve sentado junto a Él en Cristo. Dale ese aplauso más fuerte si se lo vas a dar. ¡Aleluya! ¡Ay! Tú estás aquí, pero estás allá. ¡Ay, papá! Levante la mano alguien, adore a Dios. ¡Ay, papá! Tú estás aquí pensando en la deuda y Dios te ve gobernando al lado de Él en el trono. ¡Wow! Alguien tiene que entender esto. ¡Ay! Cuando el Padre quiere hablar contigo, no mira hacia abajo, mira hacia el lado. Dele la mano a la persona que está a su lado. Y dígale, tú no estás sentado en cualquier lugar. A ti te sentaron juntamente con Cristo. Ay. Wow. Dígale, te dieron el mismo derecho que a Él. Como hijo de Dios. Ay, papá. Ahora usted entiende que usted no es cualquier cosa. Cualquier cosa es el diablo. Que por eso te odia. Porque cuando Él maquinó su plan, yo subiré. Porque mírame cómo yo estoy. Yo soy un ángel de luz. Yo soy el que controlo la alabanza. Yo soy el más importante entre las huestes celestiales. Orgullo, soberbia. Y el tipo dijo, yo no puedo tener mi silla allá abajo. Yo la voy a subir y la voy a poner al lado de la majestad. Y como la majestad le dijo, ese lado no te toca a ti. Ese lado le toca a mi hijo y a los que son como él. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Déselo con vida. Déselo con vida. A ti te dieron todo. Wow. Porque ese diablo, por agayú fue que le pasó lo que le pasó. Quería más de lo que le dieron. El problema es que lo que él quería de más no era para él. Era para usted. Mire qué cosa. El diablo lo quería y no se lo dieron. Y Dios detrás de usted durante muchos años, usted rechazando eso. Ay. No, levante la mano y adore a Dios. Levante la mano y adore a Dios. Y ahora usted se lamenta que usted lo rechazó durante tanto tiempo. Y con el gozo que usted siente que el mundo no se lo dio, que no se lo dio la droga, que no se lo dio la calle. Ahora usted dice, te hubiese querido conocer de antes. Ay. Levante la mano y adore a Dios. Ay. Por eso. Mire, cuando el diablo le diga algo, créale.
pero créale lo contrario. Si el diablo te dice a través de alguien, tú no sirves, ay, ríete. Van a decir, pero yo te estoy diciendo que tú no sirves. Diga, dime más, dime más. A ti nadie te quiere. Dime más, dime. Toma, te voy a pagar. Sigue ofendiendo. Sígueme diciendo que yo no sirvo. Sígueme diciendo que soy un rechazado. Sígueme diciendo que soy un marginado. Síguemelo diciendo que nadie me quiere, que nadie está conmigo. Síguemelo diciendo porque tú me lo estás diciendo ahora, pero desde la eternidad me escogieron. Desde la eternidad me amaron. Ay, desde la eternidad soy. Ay, papá, levante la mano y adore a Dios alguien aquí. Eres especial desde la eternidad. A su nombre. A su nombre. Mire a alguien y dígale, recházame si tú quieres. Yo sé que Juan es humilde, pero si Juan un día le dice, no te quiero en la iglesia, dígale, bótame las veces que tú quieras. Que de aquí yo no me voy. Esta es mi casa. Ay, ay, ay. Esta es mi familia. Levante la mano a alguien y adore a Dios. Dígale. Y si tú no me quieres, me quiere otro que está allá arriba. Se llama el Padre. Dele ese aplauso más fuerte a su papá. Es por esa razón, amado, que el cristiano no tiene que tener ningún tipo de temor ni de duda. Usted vive dos realidades. Mire, la Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados en Cristo Jesús, que Dios nos ha dado el espíritu de adopción. ¿Sabe qué sucede? Que las realidades espirituales nosotros no las podemos ver como Dios las ve, no las percibimos como Dios las percibe, porque Él es Dios, nosotros somos carne todavía. Como dijo el pastor la semana pasada, estamos en la carne, pero no militamos para ella. Bendito sea Dios. Tenemos limitaciones, incluso limitaciones para entender todos los misterios en Dios. Pero la Biblia dice que somos adoptados por el Señor. Pero Romanos luego dice que la creación, aún nosotros aguardamos la adopción de nuestros cuerpos. ¿Qué significa eso? Si ya fuimos adoptados, ahora, ¿por qué tenemos que esperar una adopción futura? Están hablando de la adopción en el término de la consumación de lo que Dios ya comenzó a hacer en usted. Déjeme decirle que hay cosas en Dios que todavía no se han terminado en su vida, que Dios está trabajando, que Dios está en proceso, que Dios te está perfeccionando, que tú estás creciendo, que tú estás madurando, tú lo estás conociendo, tú estás caminando, tú estás avanzando. Dentro de ese avance te puedes caer, pero te vas a levantar y vas a seguir caminando. Bendito sea el Señor. La obra no está completada, falta la consumación, pero estás avanzando, estás creciendo. Es allí donde entra la siguiente dinámica de estar en Cristo. Aleluya. Y es que ahora el tercer elemento ya no tiene que ver con que pertenecemos a Él desde antes de la fundación del mundo. Ya no tiene que ver con lo que Cristo hizo hace 2000 años, como Él, siendo nuestro representante, todo lo que hizo, Dios lo consideró como si lo hubieran hecho los escogidos. Escuche bien, ¿los quiénes? Yo no estoy diciendo los hombres, yo no estoy diciendo la gente, en sentido general. Yo estoy hablando de quiénes, los escogidos, los que previamente Él sabía que recibirían su palabra, que recibirían el mensaje. Todo lo que Cristo hizo por esos que lo recibieron, se le atribuyó a cada uno de ellos. Ahora hay un tercer elemento que tiene que ver con estar en Cristo durante nuestra vida física, material, existencial de la hora. Y es que es allí cuando entra el concepto de que Cristo, nosotros estando en Él, todas nuestras acciones, todos nuestros intereses, todo lo que hacemos, ya no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el Señor. Por eso, una frase recurrente de Pablo era hablar en el sentido de todo lo que él hacía, lo hacía en esa posición de privilegio, en ese lugar espiritual donde está la influencia de Jesús, está su gracia, está su favor, está su poder, y es lo que se conoce como estar en Él. Por eso es que Juan lo dice claramente: ustedes van a obrar muchas cosas, pero la van a obrar en Dios en la medida en que estén en mí. Nosotros alaban al Señor. Por eso es que Pablo es enfático y él dice: yo todo lo puedo. ¿En dónde? Aleluya.
En Cristo tengo fortaleza. En Cristo tengo poder. En Cristo puedo vencer. En Cristo conozco a Dios. En Cristo tengo herencia en los cielos. Por esa razón Jesús le habla acerca de la necesidad a su iglesia de permanecer. ¿En dónde? En Él. Recuerde, esto es importante, porque usted no está aquí porque lo han obligado. Usted está aquí porque usted quiere. Pero su permanencia aquí, aún usted queriendo, no depende de su fuerza. Depende de la de Dios. ¿Sí o no? Usted quiere muchas cosas en Dios, pero sin Él usted no puede. Usted quiere ser fiel, pero separado de Él usted no va a ser fiel. Usted quiere obedecer a Dios en todo, pero separado de Él usted no lo puede hacer. Usted quiere servirle, pero el servicio al margen de la presencia de Dios es imposible hacerlo por lo menos como a Dios le agrada. Necesitamos estar conectados de Él. ¿Por qué? Porque para todo lo que nosotros somos y hacemos, la fuente de virtud, de poder, de abundancia espiritual, para tener éxito en aquello que emprendemos en Dios, se encuentra en nuestra relación personal con Jesucristo. Por eso que Jesús lo dice enfáticamente: permaneced en mí, conectados en mí. Usa la metáfora de la vid, que tiene las raíces de las cuales los nutrientes que están en la tierra son absorbidos y llevados a las ramas, y de ellas a los pámpanos, que somos nosotros. ¿Sabe lo que es el pámpano? El pámpano es esa hebra, es esa pequeña ramilla, ese ramillete, que en un primer momento está seco, que en un primer momento no produce. El pámpano no es el fruto es el resultado de que el pámpano esté conectado de la vid. En pocas palabras, es imposible que el pámpano produzca el fruto que se espera de él si primero no está conectado de aquello que le provee el alimento espiritual necesario para producir el fruto. ¿Cuántos bendicen al Señor? Es por eso que usted se da cuenta que su vida no es la misma desde el momento en que usted se acercó al Señor. De que usted habla diferente, de que usted camina diferente, de que sus emociones son diferentes. Porque la medida en que usted está conectado de Jesús, que es la vid, en esa misma medida, Él le transfiere a usted la vida espiritual que luego usted va a manifestar, y es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Por eso es que en este sentido, dentro de esa unidad necesaria, ahora se cambia el sentido de las palabras. Porque primero, estar nosotros en Cristo nos habla acerca de los privilegios que recibimos en términos salvíficos del Señor desde la eternidad. Pero ahora, estando en Cristo, a su vez, Jesús está en nosotros. Fíjese que el concepto cambia, porque ahora se trata de Cristo habitando activamente en la vida del creyente. Eso tiene que ver con que cada uno de nosotros, siendo el recipiente de la presencia de Dios, estamos llamados a manifestar la imagen de Jesús, el carácter de Cristo en todas nuestras acciones y en nuestra vida. Como te dije, eso va a ser efectivo en la medida en que yo esté con Él. Yo necesito estar con el Señor. El Señor me dice, porque separado de mí, nada puedes hacer. Nosotros tenemos una urgencia como iglesia, y es que cada día tenemos que estar más cerca de nuestro Señor. Amados, estar cerca de Cristo es la razón de ser del cristiano. Cuando Él llamó a sus discípulos, no los llamó en primera instancia para que hagan muchas cosas por allí. Dice la Escritura que Él los llamó para que estuviesen con Él. La prioridad del Hijo de Dios es conocer a su Señor, es escuchar su voz, es amar a su Dios, es servirle, es llenarse de Él. Mire, aquí en la iglesia usted podrá hacer muchas cosas, pero todo esto está orientado a que la presencia de Jesús esté activamente en cada uno de nosotros.
Cuando la iglesia se le insta a orar, no es porque sea un aditivo religioso dentro del culto. Se le motiva a orar porque es el recurso que Dios dejó para que nosotros nos acerquemos a Él, para que entablemos comunión con nuestro Padre. Cuando a nosotros se nos invita a escuchar activamente la palabra y ponerla por obra, es porque ese es el recurso que Dios ha revelado para que a través de esa palabra lo conozcamos. Ahora usted dirá, pero el detalle está en vivir esa palabra. No tenemos el poder. Allí está entonces el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a aplicar en nuestro diario vivir las cosas que han sido escritas allí para que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios. Así que, entonces el llamado es a que nosotros adoptemos la actitud que tuvo Pablo cuando habló a la iglesia de Filipo. Pablo, que había conocido a Cristo, era un hombre que tenía muchas cosas de las cuales enorgullecerse en la carne. Cuando él conoció al Señor, logró poner en balanza y ver la diferencia que hay entre los logros personales, las cosas que tú puedas lograr en este mundo, y tener la sola presencia del Señor. Porque cuando tú degustas, cuando tú pruebas a Cristo, ya nada en esta tierra puede ser más adictivo que estar en la presencia del Señor. Es allí cuando el apóstol da esta declaración, que es una de las declaraciones que particularmente a mí más me llenan. Y él dice en Filipenses 3, a partir del 8, y dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas de este mundo, para ponerlo en contexto, como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. No solo eso, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Wow. Cuando Pablo conoció a Jesús, pastora, hubo un cambio rotundo de prioridades. Pero cuando tú te das cuenta que la vida consiste en conocer a Cristo, todo lo demás sale sobrando, amado. Todo lo demás es un plus, esté o no esté, gloria a Dios, no importa. Quien no puede faltar es Jesús. Quien no puede faltar es su presencia. Por eso usted es capaz de adorarlo, aún postrado en una cama, enfermo, tal vez hasta sin esperanza, tal vez hasta desahuciado. ¿Por qué? Porque usted valora la presencia de Dios en su vida más que la propia salud física, más que el propio bienestar. Hay un misterio poderoso ahí, amado, cuando usted conoce a ese Dios todopoderoso. A usted deja de importarle todo lo de este mundo. Usted se desconecta de toda la realidad de esta tierra. Ya nada puede ocupar el lugar de Cristo en su vida. Es capaz de seguirlo a Él, aunque todo lo deje. Porque ya usted no ve, no siente, no oye otra cosa que no sea por su Señor. Pero Él continúa diciendo, escuche, porque esto es una batalla constante por mantenernos en esa presencia. ¿Usted sabía eso? Es una guerra, es una lucha que tenemos por mantenernos en la presencia de Dios. De que Cristo esté en nosotros. De que Jesús sea una realidad de nuestra vida. Pablo sigue diciendo y dice, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto. El cristiano no es perfecto. El cristiano está en camino a la perfección. El cristiano está llamado a progresar en la fe. Por eso, usted tiene que cada día monitorear sus avances en Dios. Es que el mismo Pablo dice en un momento dado, examinaos. ¿Qué dice él? Examinaos a vosotros mismos. Usted no puede vivir una vida religiosa y me da la ganaria de que vengo a la iglesia los domingos y con eso yo creo que cumplo con Dios. Usted no cumple con Dios simplemente viniendo a la iglesia. Usted cumple con Dios viniendo a la iglesia y viviendo una vida de testimonio, una vida de santidad allá afuera. El cristiano está llamado a evaluar su vida continuamente delante de Él. Segunda de Corintios, dice Pablo, examinaos a vosotros mismos
para ver si estáis en la fe. ¿O acaso no os conocéis a vosotros mismos? Él está diciendo, tú tienes la capacidad en Dios de ver si todavía tú estás en Cristo. Si Cristo está en ti. A menos, dice él, que estéis reprobados. ¿Cuántos están reprobados aquí? No digan amén. Pero es lo que está poniendo a la iglesia a reflexionar. Tú no puedes vivir la vida cristiana ajeno a la realidad de cómo tú estás continuamente delante de Dios. Tienes que examinar tu vida. Y hay momentos en que nosotros podemos caer sin darnos cuenta en una tendencia de baja espiritual en la que el entendimiento se nos embota y podemos creer que en un momento dado estamos bien cuando realmente no lo estamos. Es allí donde entra la presencia activa del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él provee de un don que está muy subestimado, infravalorado, casi no se usa, que es el discernimiento de espíritu. La gente quiere aplicar el discernimiento de espíritu solamente para ver demonios en otro, pero no para ver cómo anda su vida espiritual. No para ver cómo está su lengua, si aparte de hablar en nuevas lenguas también tú tienes un barrio acabado, prendido en fuego con los chismes. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, el Señor me está diciendo, yo tengo que analizarme cada día, evaluarme, para ver si solamente yo estoy en la iglesia, pero no en Cristo. Para ver si solamente en mí hay religiosidad, pero no presencia activa del Espíritu Santo. Dígale a la persona que está a su lado, tenemos que analizar cómo está nuestra unión con Él. Porque se oye muy bonito la posición que ocupamos espiritualmente hablando en Cristo, pero Cristo quiere ser una realidad en nosotros. La Biblia nos manda a que andemos como Él anduvo. La Biblia nos insta a que andemos teniendo la mente de Cristo. En pocas palabras, a que todo lo analicemos, todo lo evaluemos, todo lo hagamos en virtud de esa renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación de nuestro entendimiento no es más que la mente de Cristo funcionando en la mente del cristiano. Por esa razón es que Él dice, no es que ya lo haya alcanzado todo. Pablo sabía que le faltaba. ¿Cuántos lo han alcanzado todo aquí? ¿Cuántos se graduaron en la Universidad del Espíritu Santo? Ya le dieron su título. Pues Pablo, ¿qué es Pablo? Mire, esto es grande porque mucha gente de la altura de Pablo es aplaudida, es celebrada, es tomada como modelo. Es más, el mismo Pablo lo hizo. Él se puso como ejemplo, pero lo hizo en función de la vida de Cristo que estaba operando en él. Y él dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero Pablo posiblemente era upado, sin embargo él mismo reconoce que como siervo, hijo de Dios, salvado, lavado por la sangre del Cordero, todavía le faltaba. Dele la mano a la persona que está a su lado y dígale, estamos en gozo, estamos creciendo, pero nos falta, tenemos que seguir avanzando. Mire a alguien y dígale, no te detengas, no te duermen tus laureles, sigue avanzando en Dios. Él dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Ay, ay, ay. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Diga conmigo, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Amados, aquí estamos corriendo una carrera. Wow. Y el que corre no corre en vano. El que corre, corre por un premio. Y el que corre tiene competencia. Y el que corre dice, a mí nadie me va a quitar ese premio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo? El que corre dice, yo seguiré avanzando hasta alcanzar aquello para lo cual fui sido primero. ¿Qué está diciendo el apóstol con esto? Que para eso fue que Dios desde la eternidad te escogió, para que avance, para que corras detrás de la presencia de Dios. Que así como Dios fue detrás de ti, ahora tú vayas detrás de Cristo. Dale ese aplauso con vida al Señor. ¡Aleluya! ¡Wow! Ahora
Quienes corren somos nosotros. Dios nos alcanzó. Fue como el juego. ¿Cuántos jugaron el copado? Ya Dios te alcanzó, ahora te toca a ti correr detrás de Él. Ahora a ti te toca tener hambre de Dios. Ahora a ti te toca tener sed de esa presencia, de buscarlo continuamente. Escucha, Jesús le dice a la iglesia, apartados de mí, nada pueden hacer. Dios para su iglesia tiene muchas promesas, muchas bendiciones reservadas, pero es necesario que la iglesia entienda que solamente en conexión con su Señor, olvidándose, como dice Pablo, de lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Atrás van a quedar muchas cosas en tu vida. Atrás va a quedar un pasado tormentoso. Hay gente que todavía su pasado lo persigue hoy. Hay gente que todavía recuerdan cosas de su pasado. Si estás en Cristo, la Biblia dice que nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Todas están siendo hechas nuevas. ¿Cuántos alaban al Señor? Tu pasado no te puede atormentar. Las cosas de atrás no pueden hacer que tú te detengas. Las caídas, los fracasos, los negocios que no se dieron, las relaciones que se rompieron, todo eso quedó atrás. Dios no es un Dios de retroceso, Dios es un Dios de avance. Escuche, Dios es un Dios de avance. Dios siempre va hacia adelante. Y Él espera que sus hijos avancen hacia adelante también. Cuando a Eliseo le tiraron el manto, varón, Elías no lo esperó. Él siguió. Eliseo entendió de qué se trataba el asunto. Y corrió detrás de Elías. Pero había algo. Eliseo tenía demasiado compromiso. Tenía demasiadas cosas importantes en su vida. Como muchas veces la tenemos nosotros, que por eso postergamos el tiempo de Dios para ocuparlo en las cosas que nosotros consideramos importantes en esta tierra. Me parece que Eliseo estaba esperando ese manto, porque Eliseo inmediatamente lo recibió, reconoció que Dios le estaba llamando. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Agarró 12 puntas de buey, picó los bueyes, agarró los arados y los desmenuzó. Hizo una parrillada así como la que hace Carlos y le dio a todo el mundo. La gente decía, se volvió loco Eliseo. Agarró su capital y lo desbarató, lo quemó todo. Y Eliseo, que murió en una chocita ya después de ser millonario, nunca se lamentó de eso. Porque él sabía que todo lo que había en este mundo y por lo cual él había luchado, todo eso es pasajero. Que cuando el manto le cayó sobre la cabeza, Dios le estaba llamando a seguir algo más grande que 12 yuntas de bueyes. Dele ese aplauso más fuerte al Señor. A ti Dios te está diciendo, olvida lo que queda detrás. Y sigue a Cristo. Sigue la presencia del Señor. Termino con esto. Él dice, si permanecéis en mí, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Esto es glorificado, mi Padre, en que llevéis mucho, diga conmigo mucho, dígalo de nuevo, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria al Señor. Jesús está diciendo a una iglesia que está dando fruto. Levante su mano conmigo. Está dando fruto, iglesia. La iglesia está acercándose a su Dios. La iglesia ha aprendido a amar al Señor. Ha aprendido a darle el primer lugar. Levante su mano. Usted ha aprendido a dejar de derramar lágrimas por las cosas de atrás del pasado que le distraían de las cosas más importantes que son las cosas de Dios. Usted ha aprendido a darle el primer lugar a Dios y el fruto usted lo está sintiendo. El fruto usted lo está viendo en su vida, el fruto usted lo está viendo en su casa. Y el Señor te está diciendo, me gusta el fruto que estás dando, pero yo no te llamé a dar solamente esa cantidad de fruto. Dios está llamando a una iglesia que continuamente dé mucho fruto en abundancia. ¿Sabe lo que dice el Señor? El Señor dice, todo pámpano que en mí da fruto, Dios no se conforma solamente con ese fruto. Mi Padre, que es el labrador, lo va a limpiar, lo va a podar para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. El Señor te va a hacer crecer en gracia. El Señor te va a hacer crecer en el Espíritu. El Señor va a hacer que tú generes ese fruto continuo, constante de la presencia de Dios en la unidad que tú tienes con tu Señor. Póngase de pie.
este lugar. El Señor te ha traído a Él. Tú estás en Cristo. Diga conmigo, estoy en Cristo. Diga lo más fuerte, estoy en Cristo. Todas tus bendiciones, todos los beneficios que tienes como hijo de Dios, están en la posición que tú ocupas en el Señor.